Un grupo de niños vinieron del País Vasco al recinto de la Expo. Fueron 22, todos ellos víctimas indirectas del terrorismo de la banda ETA que un día tocó con la muerte a sus familias. La lucha por la paz llevó hace casi 10 años a uno de ellos a crear la asociación La Paz no es un cuento, con la idea de aglutinar en el País Vasco a todos aquellos dispuestos a trabajar por la paz y para ayudar a los familiares de las víctimas del terrorismo. Todos estos niños forman parte de tal asociación. Los niños vascos, alegres como corresponde, tenían ilusión en conocer la que será en un año la Exposición Universal del 92, y en que con ella se les conociera su esfuerzo en favor de la paz. Por eso, entregaron a los organizadores de la muestra una obra creada por el escultor Eduardo Chillida para simbolizar la paz, y pidieron que se instalara en un lugar preferente de la Expo. Fujitsu es una de las 6 empresas que contará con un pabellón propio en la Expo 92. Esta multinacional japonesa, vinculada profundamente con Andalucía a través de su decisiva participación en el Parque Tecnológico de Málaga, apuesta fuerte con su presencia en la Expo, donde construye un pabellón con vocación de futuro, ya que este permanecerá cuando acabe la muestra, integrándose en el Plan Cartuja 93. Últimamente, los principales de la empresa y de la Expo colocaron simbólicamente la primera piedra del edificio. Simbólicamente porque la obra ya se encuentra avanzada. El pabellón Fujitsu, que será como muestra la maqueta, tendrá 3.000 metros cuadrados de superficie, de los que tan solo 750 se destinarán al público. Uno de sus principales atractivos en la Expo será una película tridimensional en la que se cuenta la historia de una partícula de luz desde el Sol hasta convertirse en energía humana. El vicepresidente de Uruguay visitó el recinto de la Cartuja y dijo que la participación en la Expo 92 es un mandato de sangre para los países latinoamericanos, más que una oportunidad de exhibirse en una gran vidriera universal. Gonzalo Aguirre afirmó que Uruguay no pasará inadvertido en la Expo, aunque sea un país que participe agrupado con otros 20 en el gran edificio del complejo Plaza de América. Los uruguayos, según el vicepresidente de su gobierno, trabajan ya para ofrecer en la Expo lo mejor de sí mismos. Gonzalo Aguirre manifestó su esperanza de que la Expo propicie una era de paz y de progreso en el mundo. La Catedral de Sevilla será el más importante de los monumentos que representen a la ciudad durante los meses que dure la Expo 92. Desde un principio, los responsables de la ciudad decidieron no construir un pabellón propio en la Expo y, en cambio, convertir a Sevilla en una especie de gran pabellón itinerante con una serie de monumentos destacados que albergarán grandes exposiciones de arte, entre otras cosas. Así, el convento de San Clemente, ahora en restauración, albergará una exposición de orfebrería. El convento de Santa Inés recogerá la pintura sevillana del Siglo de Oro. El edificio ya desalojado de la antigua estación de tren de Plaza de Armas será lugar para una exposición sobre el arte de la década de los 80. Y además, serán sedes de la ciudad de Sevilla el mismo edificio de su ayuntamiento, la Plaza de la Maestranza, la Basílica de la Macarena y, como quedó dicho, la Catedral Metropolitana. La
incorporación de la catedral ha sido fruto de un convenio firmado entre los representantes de la ciudad y el arzobispado. Un convenio por el que la Iglesia recibirá 500 millones de pesetas a cambio de la cesión del Templo Mayor de los Sevillanos, que, como es sabido, alberga una de las más importantes colecciones mundiales de arte sacro. Las llamadas casas suecas o casas de madera, en el término municipal de Mairena del Aljarafe, son una de las construcciones comprendidas en el proyecto de la Expo 92 que ya han sido puestas en funcionamiento. Más conocidas por los paros y huelgas que han sufrido durante su construcción, estas casitas son uno de los pilares para el alojamiento de los participantes en la cita universal, junto con la Ciudad Expo, una urbanización mayor vecina a Exta y aún en obras. Las casas suecas son 320 estudios integrados que además van a servir para que la Central Oficial de Reservas y Alojamientos de la Expo 92, Coral en siglas, se pruebe a sí misma y a su capacidad de respuesta ante una demanda masiva de alojamiento. Tal prueba se hará en la cercana Feria de Abril de Sevilla, para la que se han dispuesto estas viviendas ofertándolas dentro del mercado hotelero. La Cartuja de Santa María de las Cuevas es la edificación más emblemática de la Exposición Universal de 1992. No es solo el hecho de dar nombre a la isla donde se construye la muestra, o de ser el único edificio de este trozo de tierra durante siglos. Según recoge el propio plan director de la Expo, la importancia de la Cartuja la dan los valores históricos y arquitectónicos de este complejo histórico, así como su profunda vinculación a la figura y la vida del almirante Cristóbal Colón. El citado plan director, la Biblia de la Expo, para entendernos, recoge la restauración y la rehabilitación del complejo con la idea de potenciar este valor emblemático, facilitando el acceso al mismo del mayor número posible de visitantes y de recuperar el monumento para la ciudad, adecuándolo como equipamiento cultural. En tal idea, desde mucho antes de que obra alguna asomara por la Expo, se empeñaron los organizadores de la muestra y la Junta de Andalucía con el apoyo de algún patrocinador, como el Banco de España. La actual configuración de la Cartuja de Santa María de las Cuevas es el resultado de las diversas ocupaciones que ha conocido a lo largo de la historia. Estas piedras han servido de lugar de hornos y alfares, de ermita franciscana, monasterio cartujo, fortaleza militar de las tropas de Napoleón, fábrica de cerámica y, hasta la víspera de iniciarse su reconstrucción, han sido una simple y lamentable ruina. Los orígenes del lugar se remontan a la etapa islámica de Sevilla, como lo demuestran los hornos almohades recientemente descubiertos. De los primeros años de la conquista cristiana de la ciudad proviene la leyenda de la Virgen de las Cuevas. Según la tradición, una imagen de la Virgen apareció en uno de los pozos que los alfareros dejaron en el lugar. Para perpetuar el hallazgo, se construyó una primera ermita que fue atendida por los franciscanos. Hacia el año 1400, el arzobispo de Sevilla, don Gonzalo de Mena, ofrece el sitio de las cuevas a la Orden Cartuja. Desde ese momento se empieza a vislumbrar lo que sería más tarde un gran centro monástico, enriquecido por el patronazgo del noble sevillano Perafán de Rivera, quien en 1420 costeó la edificación de la iglesia. En tiempos del descubrimiento, la Cartuja de las Cuevas era todo un complejo monástico, con molinos que facilitaban el autoabastecimiento de los monjes y con hospedería en la que, entre otros, se albergó por algunos periodos el primer protagonista de la aventura americana, el almirante Cristóbal Colón. Precisamente, a la muerte de este se mandó construir esta capilla, llamada de Santa Ana, para que albergase sus restos en enterramiento. En torno al núcleo principal, espacio propio de los monjes, se establecieron 3 zonas de huertas. En una de ellas se ubicó la capilla de afuera,
donde se atendía a los menesterosos y se les daba de comer. Aquí se ubicará el pabellón real de la Expo 92. A lo largo del tiempo, la Cartuja conoció modificaciones y reestructuraciones en las que se fueron reflejando las tendencias artísticas del momento. Durante la Guerra de la Independencia fue ocupada por el ejército francés. Tras un breve periodo monacal, la desamortización de Mendizábal propició su venta al comerciante inglés Charles Pigman, quien habría de instalar entre los muros cartujos la archiconocida fábrica de loza y cerámica que lleva el nombre del lugar. La implantación de la actividad industrial provocó nuevas obras sobre el conjunto, que fue habilitado para su nuevo uso, que duró hasta hace algo más de 10 años. En pleno abandono, la propuesta del lugar como sede de una exposición universal y una ley de 1985 vinieron a rescatar el monumento cartujo. 2 años después comenzó la última de las reestructuraciones históricas sobre el diverso conjunto, realizándose trabajos de investigación y rehabilitación que en estas fechas continúan intensamente para materializar el protagonismo dado a estos edificios en la Expo 92. Para llegar hasta la apertura de la Expo, que se hará en este sitio, se cuenta con 6.500 millones de pesetas y con el trabajo de un centenar largo de especialistas en varias facetas del trabajo artístico y de la reconstrucción. Para la tarea del rescate y restauración, se dividió el conjunto en varias zonas. Como se ha dicho, el llamado conjunto de afuera será destinado a pabellón real. La antigua zona de operarios de la fábrica de Pigman, que ya está rehabilitada, se destinará a recepción de visitantes. En estas instalaciones nos encontramos con una de las más apasionantes muestras del trabajo de recuperación de la Cartuja, cual es la restauración de imágenes religiosas y obras de arte. Este es San Bruno, el fundador de los cartujos, representado en una talla de madera del siglo XVII. El monasterio llegó a albergar obras de autores notables como Martínez Montañés, Pedro Roldán, Zurbarán y otros. Ahora, un grupo de artistas restaura parte de estas piezas para su reubicación en iglesia y capillas. Arriba de estos andamios volverá a estar la Virgen de las Cuevas. Junto a esta iglesia, punto principal del conjunto monumental, se encuentran las dependencias utilizadas por los cartujos, unas edificaciones que se restauran ahora sin la intención de buscar lo más primitivo, sino con la idea de respetar cuantas actuaciones arquitectónicas de valor se hayan ido acumulando sobre sus piedras monacales. Estas eran las dependencias usadas por los cartujos y así van los trabajos hoy por hoy. El área fabril es un extenso entramado de construcciones industriales y religiosas generado por un proceso de simple agregación o acumulación de piezas fabriles, en palabras del arquitecto que tiene encomendada su recuperación. En esta zona es en la que más se va a notar la intervención que ahora se lleva a cabo sobre el conjunto. Intervención que huye de la pura restauración y, por el contrario, no desdeña reconstruir ruinas con líneas propias de la arquitectura moderna. Hay que hacer notar que en todo el recinto la rehabilitación se lleva a cabo con la norma de dejar claramente diferenciadas las partes reconstruidas de las partes restauradas de construcción antigua. Con este programa iniciaremos una serie de acercamientos puntuales a los rincones, edificios y casos de la Cartuja de Santa María de las Cuevas, que por variados y extensos no son de tratar en una sola entrega. Más por ser, como se ha dicho, el edificio emblemático y símbolo de la Exposición Universal Sevilla 1992.